Dios les bendiga, amados de Dios. Hoy día estaremos con el estudio La oración. Esta es la parte 1. Desde pequeños, de una u otra forma, fuimos enseñados a acercarnos a Dios, recurrir a Él por socorro o por ayuda. Y nosotros aprendimos a imitar lo que nuestros mayores hacían o decían, incluso muchas veces sin entender el propósito. Pero hoy, por nuestro propio y libre albedrío, decidimos conocer a Dios, procurando con diligencia presentarnos a Él como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando éramos pequeños y dependíamos de nuestros padres para suplir nuestras necesidades? No había duda alguna que nuestras peticiones tendrían respuesta. Creíamos sin dudar que nuestras necesidades serían suplidas. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿vamos a Dios con la misma seguridad y certeza de que nuestras peticiones tendrán respuesta y que nuestras necesidades serán suplidas? La respuesta la encontraremos en la palabra de Dios. Y como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Santiago 1:6. Como siempre les recordamos, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Así que vayamos a Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La clave para tener una respuesta a la oración es con fe. Y ya en un estudio anterior vimos que la palabra fe es creencia. Nosotros como renacidos tenemos la fe de Jesucristo. Ahora, nosotros esa fe tenemos que ponerla en práctica. Y eso es creencia en acción. No dudando nada. Lo siguiente es saber qué está disponible. Después de conocer qué está disponible, debemos saber cómo recibirlo. Y finalmente qué hacer con lo que se ha recibido. Y todo esto debe ser respaldado por nuestra acción creyente. Ahora bien, ¿cómo saber qué está disponible para nosotros los que buscamos a Dios? Por medio de conocer el corazón de Dios, por medio de recibir y retener su palabra revelada tal y como está escrita, aceptándola como su voluntad para con nosotros. Para lograrlo debemos cambiar nuestros viejos patrones de pensamiento, dejando atrás todo lo que practicamos, creímos e hicimos por ignorancia de la verdadera voluntad de Dios. Vayamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y no estar amoldándose a la edad esta, sino ser transformados a la renovación del entendimiento, mente de ustedes. Hacia adentro, el estar examinando a ustedes que la voluntad, designio, arbitrio, cosa deseada del Dios, la buena, agradable y perfecta. Ustedes dirán, ¿dónde está escrito esto? En el interlineal griego-español de los antiguos manuscritos bizantinos. Veíamos que en Romanos 12:12, la Biblia Reina Valera 1960 decía, no os conforméis a este siglo. Y en la interlineal dice, y no estar amoldándose a la edad esta, sino ser transformados a la renovación del entendimiento o la mente de ustedes. Dentro, el estar examinando a ustedes que la voluntad, designio, arbitrio, cosa deseada del Dios, la buena, bien, agradable y completa. En este versículo en griego nos encontramos palabras que tienen un significado más profundo y con mayor relevancia, como son la palabra humé, no absoluto. Cuando te dicen no te dejes moldear por el mundo, es un no absoluto, un nunca jamás inalterable.
Y aquí también nos encontramos con una palabra que ya antes hemos trabajado, que es metamorfosis. Y aquí está conjugada, y vimos que el mejor ejemplo para describir esta morfosis, este cambio radical, es el que ocurre con la transformación de la oruga en mariposa. Nosotros dejamos de ser muertos, dejamos de estar muertos espiritualmente del momento en que nosotros renacemos. Pasamos de esa muerte espiritual a una vida espiritual. Pero ese cambio debe ser completo. Ese cambio debe comenzar en nuestra mente, en nuestros patrones de pensamientos, nuestras ideas, todo lo que hasta ese momento por ignorancia hacíamos. Por eso dice que debemos transformarnos y no dejarnos moldear por el mundo este. Por tanto, un nunca jamás absoluto es el deseo de Dios para con nosotros, que no nos dejemos moldear por el mundo. Y por el contrario, nuestro cambio debe ser absoluto, completo. De estar en tinieblas, pasar a andar en luz. De ser ignorantes, pasar a ser sabios para Dios. Es por lo que nuestro Padre nos advierte, llamándonos la atención. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero veamos qué hace el mundo religioso. Hace largas rogativas, interminables y repetitivas súplicas, rezos y plegarias por la paz del mundo. Pero esta paz para el mundo, ¿está disponible? ¿Qué dijo y enseñó el Hijo de Dios? Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cuál es la espada de la que habla el Hijo de Dios, el que hizo siempre la voluntad del Padre? La espada es la palabra de Dios, porque Jesucristo nunca habló por su propia cuenta, sino lo que su Padre le daba que hablase. Pero ¿por qué da a entender que no trae paz a la tierra? La respuesta es simple. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Puede haber paz entre la luz y las tinieblas? Si la tierra está siendo gobernada en este momento por el Dios de este siglo, ¿podemos tener paz los hijos de Dios con las obras infructuosas de las tinieblas? Por supuesto que no. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, no está disponible orar o pedir por el mundo, ya que el mundo lo gobierna el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La frase Dios de este mundo o Dios de este siglo indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación y el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Respuesta dada por Portal de Respuestas Bíblicas a la pregunta ¿cómo es Satanás el diablo? Se lo leo de nuevo. La frase Dios de este siglo o Dios de este siglo indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación y el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Esta respuesta refleja a cabalidad la influencia del Dios de este siglo en el mundo que gobierna. Nosotros, los que procuramos hacer la voluntad de Dios, no podemos negar que estamos en el mundo,
pero sabemos y creemos que no somos del mundo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es por lo que Jesús, el Hijo de Dios, en el cumplimiento de su ministerio enseñó. Mateo 10:35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahora bien, pero si Dios es amor, ¿cómo es que el Hijo de Dios puede decir esto? Porque no todos escucharán el llamado de Dios, no todos acudirán a escuchar la voz de Dios, no todos le creerán a Dios, no todos harán viva la palabra de Dios en sus vidas. Los hijos se negarán a someterse a sus padres, se negarán a someterse al señorío de Cristo en el otro, si no vean al que se dice ser pueblo de Dios hoy, como es rebelde y contradictor contra el Creador, su Padre. Se niegan a creer que hay un nuevo bautismo, que está disponible, el ser lleno del Espíritu Santo de Dios hasta desbordar, y que se manifiesta en el mundo de los sentidos al hablar en lenguas y las 8 manifestaciones restantes. Se niegan a dejar las falsas doctrinas, los mandamientos de hombres, permitiendo que el adversario los engañe, haciéndoles creer que son los dueños de la verdad, pero negándose a creer que la verdad de la palabra de Dios no los tiene a ellos. Se niegan a creer que la doctrina de la palabra de Dios es una, que el cuerpo de Cristo, lo llamado la iglesia de gracia, es una. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cuántos padres que se dicen creyentes han transado la palabra de Dios por sus hijos, dejándose doblegar por las emociones, aceptando la perversión del lesbianismo y la sodomía en sus propios hogares? ¿Cuántos líderes religiosos permiten que los miembros de sus congregaciones rompan los principios de la palabra de Dios con el único fin de tener el edificio lleno y mostrar a los demás la cantidad de gente que les sigue? ¿Puedo o debo orar por ellos permanentemente? Claro que no. Debo enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Si yo estoy enseñando, corrigiendo, redarguyendo, instruyendo en la justicia de Dios, ¿a esa gente habrá disensión? ¿Podrá haber paz? No siempre. No todos tendrán el corazón tan dispuesto como Apolos, que aceptó ser enseñado, aun siendo él poderoso en las Escrituras. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay que tener en cuenta que está hablando de hermano, es decir, un creyente que ha roto un principio. Ahora, si rompe un principio de la palabra de Dios, ¿lo puedo tomar como una ofensa personal? ¿Te han preguntado eso? Si yo conozco a una persona que se dice creyente y está rompiendo un principio, ¿lo puedo tomar como una ofensa personal? Sí. Porque no está viviendo y siguiendo los mandamientos de mi Padre. Por eso lo tomo personal. Jesucristo, cada vez que confrontaba a la gente, era porque no le estaba creyendo a su Padre. Porque estaban rompiendo principios. Incluso a esa gente le dijo que eran sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. Se suponía que ellos conocían la palabra, que estaban enseñándole los mandamientos y ordenanzas de Dios al pueblo. ¿Se acuerdan? Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estos son los 3 pasos para corregir a un pecador dentro de la asamblea, los llamados, la iglesia, al que Dios cataloga de gentil, es decir, un creyente incrédulo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando se renace al confesar Romanos 10, 9 y 10, recibimos el Espíritu Santo de Dios, el don o regalo del Espíritu Santo. Este don se puede manifestar de 9 maneras diferentes. Hablar en lenguas con interpretación y profecía. Estas 3 manifestaciones son de adoración. Palabra de profecía, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Estas 3 son de información de Dios al hombre o la mujer creyente. Fe, milagros y sanidades. Estas 3 últimas son de poder, operado por el hombre y la mujer que han creído, por ser energizados por Dios para hacer. En el versículo 5 decía que si me faltaba sabiduría la pidiera. La palabra sabiduría aquí utilizada no es la que el mundo conoce, en referencia a una persona con un amplio conocimiento, sino a saber qué hacer con la información recibida directamente de mi Padre Celestial por medio del Espíritu Santo que mora en mí. El nuevo hombre creado según Dios, el que se ha fortalecido por medio del hablar en lenguas en mi vida de oración privada, que dicho sea de paso, es la oración perfecta. La sabiduría es recibir por inspiración e información de Dios al hombre, en base a una situación o circunstancia particular que ese creyente necesita saber. Lucas 21:13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Jesucristo, el Hijo de Dios, les está enseñando a los discípulos, les está entregando información de lo que acontecería y de cómo debían actuar dando testimonio de la palabra de Dios. Lucas 21:14. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Esto es ser inspirado por Dios. Este principio de no pensar antes es el mismo que se debe aplicar al hablar en lenguas. No pensar, solo hacerlo. Mover los labios, emitir los sonidos, utilizando todos los aparatos del habla, las cuerdas bucales, la lengua, la boca. Pero las palabras que modules serán las que el Espíritu de Dios en Cristo en ti te da que hables. Cuando comiences a hablar, no te detengas, no dudes, ya que estás adorando a Dios en espíritu y estás dando gracias bien. De la misma manera, como tú estás lleno hasta desbordar de la palabra de Dios que has escudriñado con diligencia, cuando des testimonio, Dios te inspirará. No tengas miedo, habla. Y las palabras que tú hables será palabra de Dios. Si eres inspirado por Dios, si has creído y estás dentro de los linderos de los mandamientos, preceptos, ordenanzas de Dios. Lucas 21:15. Porque yo daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El orar por sabiduría está disponible, ya que es una promesa de Dios, avalada por su palabra. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe, y eso es pedir con fe, es creencia en acción. Por otro lado, el que duda sufrirá las consecuencias. ¿Ustedes se han preguntado cuáles son las consecuencias de orar? O, como el mundo dice, yo tengo fe. Y piden más fe, pero olvidan que nosotros al renacer recibimos la fe de Jesucristo. ¿Cuánta fe tenía Jesucristo? En la que yo debo creer por operar. ¿Se acuerdan? Que Él lo dijo. Las obras que yo hago, ustedes las harán, y mayores aún. ¿Lo creen? Ahora veamos cuáles son las consecuencias de orar sin creencia que se va a tener respuesta. Santiago 1:7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, si creo, por ser lleno del Espíritu Santo la promesa, sabiendo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, ¿Dios cumplirá lo que promete en su palabra revelada? Sí, Él cumplirá, porque Él lo hizo disponible hace ya casi 2000 años, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la causa de no tener respuesta? Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Dios nos está mostrando las causas de nuestras oraciones sin respuesta, porque pedimos mal, es decir, pedimos por cosas que no están disponibles o por aquello que ya fue dado y que yo debo hacerlas una realidad en mi vida creyendo, apropiándome de todas y cada una de las promesas que mi Padre Celestial hizo. ¿Han escuchado a aquellas gentes que participan en religiones que dice y ora por más fe? ¿Lo han escuchado? Por recibir más fe. Pero ¿saben? No creen que está disponible. Si creen, tener y manifestar la fe de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es un fruto del Espíritu. También en las manifestaciones está, en las manifestaciones de poder, fe, milagros y sanidades. Tú las tienes que manifestar, tú las tienes que operar y tú tienes que caminar de acuerdo a los parámetros que Dios ha demarcado. Ahora bien, su Hijo Jesucristo nos enseña la forma correcta de hacerlo, es decir, de orar correctamente. Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Se le ha dicho en reiteradas oportunidades, visiten congregaciones, vayan, pongan oído a todo lo que se dice, pongan su ojo, su oído y su ojo espiritual en ver todo lo que hacen. Y se van a dar cuenta que este versículo no lo creen ni lo viven. Les gusta orar de pie y usan mucha repetición de palabras. Jesucristo les dice que no van a tener respuesta, porque Él lo enseñó. 6:6, le da uno nuevo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso no quiere decir que en una reunión de creyentes tú puedas orar. Pero recuerda, para aquellos que tuvimos suerte de tener un papá o una mamá que cumplió los dos papeles, cuando íbamos a ellos por una petición, no nos poníamos de rodillas, no levantábamos las manos al cielo, no apretábamos los ojos como si nos doliera y suplicábamos y gritábamos y lloramos pidiendo cosas. Nosotros le decíamos a nuestros padres cuál era nuestra necesidad. Y nos quedábamos tranquilos, porque sabíamos que íbamos a tener la respuesta a lo que nosotros le habíamos pedido, porque nuestros viejos hacían todo lo posible por suplir todas nuestras necesidades. Ahora bien, si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿te podrá suplir tus necesidades? ¿Necesitas de hacer largas rogativas y súplicas y llantos si con tu padre carnal no lo hacías? ¿Por qué lo haces con Dios? ¿Era mejor tu padre carnal o tu madre carnal que Dios? Piensa, usa la lógica. Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios está dispuesto a bendecirnos y a sobreabundarnos en todo. Dios está dispuesto, porque Él lo promete. Si nosotros estamos cumpliendo todos los principios de Dios, estamos viviendo
todo lo que Dios ha mandado, procuramos vivirlo, porque no somos perfectos, procuramos vivirlo. Como por ejemplo el diezmo. ¿Se acuerdan cuál es la promesa del diezmo? Si nosotros lo cumplíamos, abriría las ventanas de los cielos para que lloviera sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Un principio. Si yo vivo ese principio, ¿tú crees que Dios no va a cumplir su palabra? Por eso dice Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, pero Dios no pasa sobre mi libre albedrío. Si yo tengo una necesidad de comerme una manzana, ¿sabe lo que tengo que hacer con Dios? Es darle gracias a Dios porque voy a recibir esa manzana. El cómo es responsabilidad de Dios. Yo creo. Hay tantas cosas en nuestra vida que pudiéramos compartir. Pero la idea nuestra, de mi esposa y mía, es compartirle del corazón de Dios porque ese es el maná del cielo. No nuestras vivencias, no lo que nosotros hemos visto o vivido. Está disponible. Que cada uno conozca a ese Dios grande y poderoso que tenemos y que vivamos dentro de los linderos de la palabra de Dios, que cumplamos todos y cada uno de los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Por eso, Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Pero hay que pedirlo, darle gracias a Dios. En Tesalonicenses leíamos en un estudio anterior, dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Me voy a comer un pedazo de pan? Gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Me voy a tomar un vaso de agua? Gracias a mi Padre por este vaso de agua en el nombre de Jesucristo. Porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Es clara la enseñanza de cómo orar con el entendimiento en nuestra vida de oración para tener respuestas a nuestras peticiones. Así que, amados de Dios, nos estamos viendo prontamente. Practiquen, visiten congregaciones, miren y escuchen con el corazón espiritual y con el ojo espiritual lo que ocurre a su alrededor y procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.